Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Charaviglio, soy ingeniero agrónomo, formo parte del equipo técnico de Altina y la presentación que le vamos a dar en el día de hoy es la biofertilidad como nuevos paradigmas en la producción de alimentos. Cuando hablamos de biofertilidad, hacemos referencia principalmente a lo que es microorganismos del suelo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la idea de presentarles en el día de hoy? Es ver la producción de alimentos desde otra perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva distinta a la que venimos acostumbrados, que siempre nosotros analizamos por ahí, la parte aérea, ¿no es cierto? O lo que son las plantas o lo que sería el cultivo de renta, el comportamiento del cultivo de renta, y por ahí le queremos dar otro enfoque para respondernos a preguntas que por ahí desde la agronomía por ahí carecen de respuestas. Entonces buscamos esta nueva forma de trabajar y cuando hacemos referencia a biofertilidad, como les decía, nos estamos refiriendo a lo que son los microorganismos del suelo. También para entender, digamos, cuando nosotros hablamos de microorganismos del suelo, nosotros lo que queríamos hacer es entender cómo nosotros impactábamos en la disponibilidad, en la dinámica y en la funcionalidad de esos microorganismos del suelo con las especies vegetales que nosotros utilizamos como cultivos de cobertura. Entonces, básicamente, por ahí el trabajo que vamos a presentar viene un poco de la mano enfocado hacia esa perspectiva de las especies vegetales utilizadas como cultivos de cobertura. Un poquito para comentarles cuál es la dinámica de la presentación. Hacemos una pequeña introducción a nuevos conceptos de lo que es la nueva agricultura y hacia dónde está enfocada la nueva agricultura, los objetivos que nos propusimos para llegar a obtener esta información, detalles del informe para que entiendan por ahí cómo se presenta la información y cómo nos brinda la información el laboratorio. Discutimos esos resultados, ¿sí? Con consideraciones generales por ahí para no profundizar demasiado debido al tiempo que tenemos para la presentación y ya hacia un final, ¿no es cierto? Conclusiones y cuáles son las nuevas hipótesis que nos planteamos para seguir trabajando en este nuevo año. Por ahí lo que es el desafío que tenemos los técnicos y los productores agropecuarios para el futuro es estar inmersos, ¿no es cierto?, en una forma de producir alimentos que tenemos que producir más alimentos de mayor calidad con una misma superficie, ser amigables con el ambiente y también dejar registradas cada una de nuestras actividades. Entonces, acá donde empieza a jugar un rol importante la eficiencia, la sustentabilidad y la digitalización de nuestros trabajos. Nosotros en el día de hoy nos vamos a hacer un poco más de foco en lo que es la sustentabilidad, ¿sí? Pensando en trabajos o en realizar trabajos en nuestros campos que nos permitan bajar los costos de producción, producir más, mejor calidad y de esa forma tener mejor rentabilidad al negocio. Una vez que nosotros entendimos un poquito el camino hacia dónde queríamos ir, nos planteamos los objetivos de decir, de darle otra mirada a la producción y decir, entender la funcionalidad o cuál es la importancia de los microorganismos en los suelos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué son tan importantes? ¿O por qué se habla tanto de lo que es la biofertilidad de los suelos, ¿no es cierto? Y entender, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento de esos microorganismos ante la presencia de un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, y con las distintas especies vegetales que nosotros estamos usando para ese tipo de trabajos que brinda cada una de esas especies vegetales, ¿no es cierto? Buscando un poco de información, ya metiéndonos un poquito en lo que es el trabajo, ¿no es cierto? A través de la agroconsultora Agroestrategias, que bueno, la gente de Rosario, que la verdad venimos trabajando ya hace un par de añitos, venimos con distintas investigaciones, con distintos trabajos, con distintas evaluaciones de fertilizantes,
Ellos hicieron de nexo para conocer este laboratorio de Estados Unidos que es Bicrops, que es un laboratorio de análisis de suelo, de tecnología y sustentabilidad. Y básicamente nos encontramos con la sorpresa, por suerte, de que ellos estaban haciendo un estudio en lo que es microorganismos del suelo. Y básicamente lo que ellos hacen o la técnica que ellos llevan adelante es la identificación de comunidades de hongos y bacterias que están en el suelo, ¿no es cierto?, a través de la identificación de marcadores genéticos ITS y ARN16S. Digamos, son técnicas que por ahí no soy la persona indicada quizás para darle más profundidad en lo que consiste la técnica, pero la verdad que nos pareció importante y entonces que es que decidimos, ¿no es cierto?, plantear un protocolo o no, tuvimos una reunión previa con ellos plantearon un protocolo de muestreo y avanzamos hacia el trabajito a campo, ¿no es cierto? Básicamente el trabajo de campo, ¿en qué consistió? El lote venía de soja, se hicieron 13 parcelas de cultivos de servicio, donde básicamente tenemos un testigo donde se dejó sin sembrar, teníamos vicia pura, centeno, avenes trigosa, tilas radish y una mezcla de avenes trigosa y centeno, que son las parcelas en las que se eligieron, ¿no es cierto?, para poder hacer estas mediciones, digamos. Las otras parcelas, para completar las 13, eran las mezclas de estas especies vegetales entre ellas, pero bueno, ese trabajo consistió en otro tipo de mediciones que por ahí no nos enfocamos en la medición de los microorganismos, digamos. ¿Por qué le elegimos estas 6 parcelas? Porque bueno, queríamos entender o saber cómo impactaban cada una de las especies puras en la dinámica poblacional de los microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento, para que entiendan un poquito lo que se hizo, estaban planificados hacer 3 muestreos para los microorganismos, uno al momento previo posterior a la seca de los cultivos de servicio y previo a la siembra de soja, uno en pleno estado vegetativo de la soja y uno en estado reproductivo o en pleno estado reproductivo de la soja. Lo que sucedió por cuestiones climáticas, porque bueno, hay un protocolo ahí que hay que dejarle que el suelo esté lo más seco posible y además, por suerte, en el estado vegetativo de la soja, tuvimos lluvias muy periódicas y se nos pasó el estadio de la soja y no pudimos hacer el muestreo en el momento que correspondía. Entonces, bueno, por indicación de los técnicos del laboratorio de Estados Unidos, se tomó la muestra de octubre, que fue previo a la siembra de la soja, posterior a la seca de las parcelas de cultivo, previo a la siembra de soja, y en marzo del 21, ¿sí? Para lo que es en pleno estado reproductivo de la soja. ¿Sí? Una vez que, bueno, se mandaron las muestras, eso previamente el laboratorio de Estados Unidos manda una planilla donde hay que completar cultivo antecesor, cómo se sembraron las parcelas, toda la información que ellos cargan y nos devuelven unos tubitos o mandan unos tubitos que ya vienen todos codificados con un código QR donde cada tubo va para la fecha que se había establecido para el muestreo, con una información ya, con una trazabilidad, digamos, que es muy importante, digamos. Entonces todo lo que se planifica previo es muy importante, debido a que después, a medida que avanza el trabajo, digamos, no se puede ir cambiando a otro tipo de ideas, ¿no es cierto? Entonces es importante la planificación previa. Cuando mandamos las muestras, lo que el laboratorio nos devuelve es un informe que básicamente está compuesto de tres partes, por así decirlo. Uno que hace referencia a la biosostenibilidad de los microorganismos, a la salud del suelo, digamos, que hace referencia al bienestar y rendimiento del cultivo en análisis, y la nutrición, que hace referencia a la actividad de los microorganismos en el ciclo de los nutrientes, digamos, para explicarle. Lo que es la biosostenibilidad hace referencia a la biodiversidad, que la biodiversidad corresponde a lo que es la diversidad de especies de microorganismos que tengo en el suelo y la cantidad de cada una de esas especies. La funcionalidad hace referencia a
cuán importante es o la funcionalidad de esos microorganismos para el cultivo en análisis, que en este caso es soja, digamos, y la resistencia de esos microorganismos. Básicamente la resistencia hace referencia a la capacidad de esa población de microorganismos de resistir alguna perturbación en el medio. Lo que es salud hace referencia a, la identificación que hace es microorganismos patógenos, ¿sí? Que nos van a perjudicar o nos van a alterar el rendimiento del cultivo de renta. El biocontrol hace referencia a los microorganismos que regulan a los patógenos, ¿sí? Y por otro lado, lo que es producción de hormonas de crecimiento, principalmente auxinas, citoquininas y giberelinas, y la adaptación a estrés, que básicamente hace referencia a especies microbianas agrupadas en función de la relación con los metabolismos vinculados a la capacidad del cultivo de resistir algún tipo de estrés. ¿Sí? Entonces, siempre nos presentan la información ordenada en este sentido y nos da una escala de colores para presentarnos en qué situación se encuentra cada una de estas variables que se analizan. Así vamos del un color gris, ¿no es cierto?, que hace referencia a un microorganismo no detectado, el amarillo a que hace referencia a un estado muy bajo, el marrón a un estado bajo, el celeste a un estado medio, el azul claro a un estado de disponibilidad o de actividad alta, y el azul oscuro a una actividad o una concentración del microorganismo muy alta. Y de esta forma, en el caso de la parte de abajo de la diapositiva, un caso práctico, ¿no es cierto?, de cómo nos presentan la información con respecto a lo que es biodiversidad, funcionalidad y resistencia, donde en este caso tenemos una alta biodiversidad, una alta funcionalidad y una muy baja resistencia, ¿sí? Ya yendo a lo que es un poquito el trabajo que se realizó, en lo que respecta a biosostenibilidad, como les decía, en lo que es en la imagen tenemos las seis primeros parcelas hacen referencia al primer muestreo del mes de octubre, y los segundos 6 cuadritos hacen referencia a las 6 parcelas en el muestreo de marzo. Básicamente lo que podemos observar en lo que es a biosostenibilidad, una biodiversidad, o en líneas generales, digamos, las conclusiones que sacamos fueron que se observa una diversidad de media a baja en el momento inicial de la siembra de la soja, y con una funcionalidad alta, ¿no es cierto?, y una resistencia media, ¿sí?, en lo que respecta a la siembra de octubre. ¿Eso cómo lo identificamos en la imagen? Vemos que la biodiversidad tenemos de media a baja, ¿sí?, en prácticamente todas las parcelas, salvo la mezcla de centeno y estrigosa, con una biodiversidad alta, una funcionalidad que es muy alta en las 6 parcelas y una resistencia de media a baja. Cuando nos pasamos al muestreo de marzo, y acá empiezan un poquito las conclusiones interesantes, vemos que tenemos una biodiversidad mayor al momento del inicio, ¿sí? O sea, eso hace referencia que con el cultivo de soja la biodiversidad de los microorganismos aumentaron. La funcionalidad por ahí cambió un poquito, ¿sí? Disminuyó de media a alta versus muy alta que estaba en el momento inicial. Y acá está el primer interrogante que nos hacemos ante la funcionalidad o el impacto que tienen la agricultura sobre la población de los microorganismos. Vemos que tienen una resistencia muy alta, muy baja, perdón. ¿Qué significa esto? Que yo con la agricultura, ¿no es cierto?, estoy generando quizás una biodiversidad de microorganismos muy alta, específica para ese cultivo, pero sin prácticamente cero capacidad de resistir un pequeño cambio que tenga el medio en el cual están viviendo esos microorganismos. Entonces de acá nos surge el primer interrogante, ¿sí? Es decir, ¿cuán agresiva es la agricultura para las poblaciones de los microorganismos? ¿Sí? Concluyendo en eso, es decir,
la soja me aumenta la diversidad, o el cultivo de soja en este caso me aumentó la diversidad de las especies, pero con una muy baja resistencia, y eso hace referencia a la capacidad de los microorganismos de soportar un pequeño cambio en el medio en el que están habitando, ¿sí? Entonces el primer interrogante que nos hacemos es este, es decir, ¿cuán agresiva es la agricultura para las poblaciones de los microorganismos? Un poco en la segunda parte del informe que tenemos detallado lo que es nutrición. En lo que respecta al primer muestreo, observamos en líneas generales una alta y muy alta disponibilidad o liberación de nutrientes, ¿sí? Colores, en el caso del carbono, sí lo vamos a dejar aparte porque tenemos un capítulo aparte del carbono, porque la interpretación es distinta, ¿sí? O es un poco más complicada en realidad. En lo que es, y vamos a hacer referencia a lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y micronutrientes en lo que es la disponibilidad o la funcionalidad de los microorganismos. Entonces observamos que lo mismo, el informe presentado ordenadamente de la misma manera, ¿sí? Las primeras 6 parcelas hacen referencia al muestreo de octubre y las segundas hace referencia al muestreo de marzo. Y vemos en líneas generales que en la muestra de octubre vemos una alta concentración de microorganismos que me favorecen a la liberación de todos los nutrientes versus una concentración de microorganismos que por ahí no es tan específica para la liberación de los nutrientes. Entonces, ¿qué me está pasando acá? Es que a través del ciclo de cultivo de la soja, la liberación de esos nutrientes se me vio afectada principalmente por lo que es la concentración de los microorganismos que me hacen posible la liberación de esos nutrientes. Un caso a destacar acá, que es por ahí un poco el ejemplo que les traigo para que entendamos lo que es el informe en sí, vemos que analizamos que la parcela testigo por ahí es la más afectada de las 6, ¿no es cierto? Donde vemos que arranca en una situación bastante buena y termina en una situación de media a baja en prácticamente todos los nutrientes, ¿sí? Y se destaca el comportamiento de lo que es el tila radish, con prácticamente un comportamiento similar al inicio, si bien tenemos cuadrados que me indican o variables que me indican que están en un estado de baja disponibilidad de ese nutriente, pero en líneas generales es la especie vegetal que más o que mejor se comporta, digamos, ante la disponibilidad de los nutrientes, ¿sí? Un caso particular, digamos, o lo que es acá, nos planteamos el segundo interrogante, ¿sí? Ante el comportamiento de las especies vegetales, es decir, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, para mantener esa actividad microbiana que me facilite los nutrientes al cultivo, ¿sí? Porque la realidad es un verdadero desafío. Yo siempre quisiera tener el suelo donde tenga una actividad microbiana que siempre me esté entregando el nutriente a la planta, ¿no es cierto? Y no que lo esté fijando sin necesidad o sin posibilidad en realidad de que el cultivo lo pueda adquirir. En este caso, un ejemplo práctico que les decía, perdón, voy a volver para explicarle mejor. Si nos situamos en lo que es la solubilización de fósforo, vemos que al inicio tenemos una actividad prácticamente alta en las 6 parcelas, y vemos que al momento del estado reproductivo de la soja, vemos que la parcela testigo estoy en un estado bajo de disponibilidad de fósforo, y el Tilas radish en una situación de disponibilidad o de solubilización de fósforo alta, y la vicia en un estado medio, ¿sí? Como se puede ver acá. Debido a eso, para que entiendan gráficamente cómo es la dinámica del análisis que estamos haciendo, nos encontramos en el testigo con bueno, la bacteria que elegimos para mostrar como ejemplo es Aspergillus, que es una de las bacterias que solubilizan fósforo, pero dentro de una gama de 500 bacterias que fueron identificadas en cada una de las parcelas. Así que imagínense lo que es el volumen de información que podemos adquirir analizando bacteria por bacteria, ¿no es cierto? Simplemente nosotros nos fijamos en una sola como para traerlo a ejemplo,
y para que entiendan gráficamente hacia dónde apuntamos o para respondernos lo que es el segundo interrogante, es decir, cómo logramos la población que la población de microorganismos se mantenga estable para que me entregue esos nutrientes a los cultivos. Y vemos esta particularidad. En el caso del testigo, en el momento de octubre tenemos la máxima población de Aspergillus, lo mismo sucede con la vicia, y el radish, ¿sí? Tenemos un comportamiento inverso a lo que son las parcelas anteriores, es decir, en el tiempo 1 tenemos menor concentración y en el tiempo 3 mayor concentración. Esto sería lo ideal que nosotros debamos o que podamos lograr en nuestro suelo, es decir, que a través de un cultivo antecesor o usado como cultivos de cobertura o como cultivo de servicio podamos lograr un aumento o al menos que se mantengan estables esa población de microorganismos. Pero lo que no debe pasar es que tengamos esta variación tan grande o esta disminución tan marcada en lo que es el momento de la siembra del cultivo contra la parte ya prácticamente con una madurez a cosecha que tenga variaciones tan amplias, digamos. En este gráfico además podemos ver, sacar otras conclusiones, es decir, vemos que analizando el testigo versus vicia, si bien los dos tenemos una disminución importante de la concentración de Aspergillus, vemos que en la vicia, por ejemplo, está es un poco menor esa disminución. Entonces, me da a pensar de que si nosotros seguimos haciendo los cultivos de cobertura en una secuencia de años, posiblemente esta diferencia, ¿no es cierto?, se vea aún más reducida y de esa forma o ese es el camino que tenemos que seguir. Otra conclusión que podemos sacar acá, si bien yo tengo una disminución muy grande en la parcela testigo, tengo una concentración media, ¿sí?, por arriba del radish, que tuvo una participación positiva en la concentración de Aspergillus, y lo más importante de esto es la concentración media de Aspergillus que tuvo la parcela de vicia, digamos. Si bien tanto la vicia como el testigo tuvieron comportamientos similares en la disminución de la concentración, en líneas generales o en promedio, la actividad de la solubilización de fósforo en la parcela de vicia fue mayor que en las tres parcelas. Y ya una conclusión final que sacamos es que, si bien yo tengo el Tila radish con un comportamiento positivo en la concentración de Aspergillus, también vemos que esa concentración de Aspergillus es bastante resistente a los cambios debido a que, primero que no tuve que no tuve tanta variación entre la concentración inicial y la concentración final, sino que se mantuvo prácticamente estable debido a que el cambio que tuvo fue prácticamente mínimo, pero fue en concentración media, ¿no es cierto? Fue la menor de las tres. Digamos, concluyendo esto, ¿qué significa? Que yo tengo un comportamiento más estable, más estabilizado en la parcela de radish y tengo por ahí comportamientos o concentraciones un poco más volátiles tanto en el testigo como en la vicia, pero en la vicia fue la mayor concentración de Aspergillus que me solubilizó fósforo para el cultivo de soja. ¿Sí? Entonces, bueno, eso un poco para explicarles cómo se haría o cómo estamos analizando el movimiento o la dinámica poblacional de los microorganismos, sacando muchas conclusiones de una misma información y que nos da un montón de líneas de trabajo para seguir investigando de cara al futuro. Bueno, esta básicamente es lo mismo que estábamos viendo recién, solamente que con una mirada de microscopio, ¿sí? En una cajita de Petri, con una mirada del microscopio. Básicamente es como para aceptar que, en definitiva, en octubre, en la parcela testigo, yo tenía, bueno, perdón, primero, lo que es la cantidad de burbujas me indica la cantidad de microorganismos y el tamaño de la burbuja, la cantidad del microorganismo. Entonces vemos que en la parcela testigo, tanto en la muestra de octubre como en la de marzo,
Aspergillus está presente y vemos que en la parcela, en la muestra de octubre, perdón, la cantidad de microorganismos era considerablemente mayor a la muestra de marzo, ¿no es cierto? Que era lo mismo que nos mostraba la gráfica anterior. Y en el caso del Tila radish, ¿sí? La muestra de octubre vemos que tenemos presente Aspergillus con un tamaño o con una cantidad de microorganismos sensiblemente menor a la muestra de marzo, donde vemos que también está presente con una cantidad un poquito mayor. Digamos, esto es básicamente lo mismo que estábamos viendo en esta gráfica, solamente que con otra mirada y por ahí con la posibilidad o con la limitante que no se pueden sacar tantas conclusiones como se puede sacar en la gráfica, pero bueno, básicamente era mostrarle un poquito lo que es el informe que entrega la gente de Bicrop, que la verdad que es espectacular. Y ya en la parte final de la presentación, les dije que el carbono tenía por ahí un capítulo aparte, debido a que es un poco más complejo el entender la dinámica de carbono, la ruta de carbono en el suelo, y básicamente el informe también le brinda una página aparte para las conclusiones de carbono, y básicamente nos tenemos que centrar en lo siguiente. Cuando yo tengo inverso a los otros nutrientes, digamos, cuando yo tengo condiciones de baja liberación de carbono, eso significa que el carbono se me está fijando al suelo, ¿sí? Y no lo estoy perdiendo en forma de dióxido de carbono o como dióxido de carbono o como metano. Entonces, tenemos que analizar dos vías por separado. Uno, lo que es la fijación de carbono y la liberación de materia orgánica, que son procesos que favorecen el aporte de carbono. Y por otro lado, lo que es la respiración aeróbica, la fermentación y la metanogénesis, que son tres procesos que me liberan carbono al ambiente en forma de dióxido de carbono, en el caso de lo que es la respiración aeróbica y la fermentación, y la metanogénesis, que me lo libera en forma de metano, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en lo que es la gráfica de colores, digamos? De nuevo, ordenadas, ¿no es cierto?, entre primera estación de muestreo y segunda estación de muestreo, y que observamos que hay una baja liberación de carbono al medio, ¿sí? Prácticamente en 5 de 6 parcelas, donde por ahí Avenes trigosa pura es la que me está liberando de forma con un comportamiento medio, y vemos que los procesos que me están predominando en esta etapa es la fijación de carbono y la liberación de materia orgánica. Lo que es la fijación de carbono, básicamente, es convertir el carbono inorgánico en orgánico, y el principal proceso que todos conocemos es la fotosíntesis, digamos. El carbono inorgánico es cuando el carbono está unido a otra molécula, ¿sí? Como puede ser el dióxido de carbono, y las plantas a través del proceso de respiración, ¿no es cierto?, me consumen ese dióxido de carbono y me liberan oxígeno por un lado, y el carbono me lo entregan al suelo o me lo fijan en el suelo. En el caso de la liberación de la materia orgánica, hace referencia principalmente a lo que es la degradación de residuos de cosecha que estén presentes en el suelo. Entonces vemos que en líneas generales los dos procesos que están predominando previo a la siembra de soja es la liberación de la materia orgánica y la fijación de carbono, y por eso es que me está dando, ¿no es cierto?, que tengo liberaciones de bajas a muy bajas en cada una de las parcelas. Pasando a la muestra de marzo, a la muestra de marzo de este año, vemos que la liberación de carbono, ¿sí?, prácticamente la tenemos de media a alta, ¿sí?, donde el radish por ahí es el que más carbono me está liberando al ambiente, ¿sí? Recién veíamos que el radish era una de las parcelas que mejor se me comportaba en la solubilización de fósforo, pero vemos en este caso que por ahí es la que más carbono me está liberando al medio, ¿sí? Entonces, ese es un poco lo importante de empezar a analizar cada una de las especies vegetales, y vemos que en líneas generales los procesos prácticamente están equilibrados, si bien por ahí tanto lo que es la respiración aeróbica, la fermentación y la metanogénesis
siguen siendo un poco más bajas que la fijación de carbono y la liberación de materia orgánica, pero vemos que la situación ya es un poco más equilibrada versus a lo que se estaba viendo en la muestra de octubre, ¿sí? Entonces, acá se nos plantea, ¿no es cierto?, un tercer interrogante, y es cómo lograr, ¿no es cierto?, la fijación de carbono durante todo el año, ¿sí? De esta manera, yo voy a estar por ahí buscando la información del tema más importante del que hoy se está hablando, con lo que es la sustentabilidad, que es la huella de carbono. Entonces empezamos a tener ya un trabajo un poco más fino y un poco más serio de lo que respecta a lo que es la funcionalidad de los microorganismos en la fijación de ese carbono, y no poder liberarlo o dejar de liberarlo al ambiente y poder utilizarlo en el suelo, digamos, que ya que es uno de los nutrientes que más importa en lo que es la fertilidad del suelo. Y ya al final, como para ir terminando, ¿no es cierto?, tenemos, este es todo el panel de colores de todas las variables que se miden, ¿sí? De todo lo que vinimos charlando. Esto es un resumen general. ¿Y qué vemos como consideración final y ya más generalizada? Que vemos que al final del ciclo, ¿sí?, o al final o en el muestreo de marzo, ¿no es cierto?, que el suelo termina con diferentes comportamientos de los microorganismos, tanto en biosostenibilidad, en salud y en nutrición, dependiendo de la parcela analizada. Pero vemos que en líneas generales el testigo es la parcela que termina con menos vida, por así decirlo, versus las otras 5 parcelas que tuvieron como cultivo distintas especies de cultivos de servicios, ¿sí? Y se destaca nuevamente el Tiller radish, donde vemos que prácticamente tenemos una situación de media a alta en prácticamente todas las variables, salvo lo que es resistencia y en liberación de nitrógeno, ¿no es cierto? Y seguido, o en un segundo lugar, podemos analizar lo que es la mezcla de gramíneas de avenes, trigos y centeno en 40 kilos cada una, ¿no es cierto? Como línea de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es decir, dentro de lo que era nuestro objetivo de analizar cuál era la funcionalidad de los microorganismos y entender por ahí cuál era el impacto de las especies vegetales que nosotros utilizamos como cultivos de servicio, yo creo que básicamente ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las líneas de trabajo para seguir investigando. Entonces, el nuevo desafío que tenemos es descubrir, ¿no es cierto?, qué especie vegetal o qué mezclas de estas especies vegetales a mí me van a ayudar a responderme los 3 interrogantes que nos planteamos en cada uno de los análisis del informe, digamos. Entender cómo hacemos o cómo disminuimos la agresividad de la agricultura ante las poblaciones de los microorganismos, cómo mantenemos esa población microbiana que me facilite los nutrientes al cultivo, y el tercer interrogante, y para mí la línea de trabajo más importante, es cómo logramos una fijación de carbono durante todo el año, ¿sí? Así que estas son las 3 líneas de trabajo en las cuales nosotros nos estamos enfocando, y espero poder el año que viene estar de nuevo con ustedes para poder presentar la información respecto a estos 3 interrogantes. Muchas gracias.